Buenos días para todos, buenos días, bienvenidos, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la conferencia web número 4, programada para nuestra formación denominada Análisis Financiero. Les habla la instructora Mónica González, soy la instructora encargada de orientarles esta formación. Bien, la agenda que desarrollaremos hoy es la siguiente: saludo y bienvenida, luego revisaremos rápidamente qué actividades se han desarrollado hasta la fecha. Abordaremos de manera muy general la unidad temática número 4. Explicaré cómo se desarrollan las actividades, las evidencias de la unidad número 4. Compartiré con ustedes algunos aspectos generales del cierre de la formación. Despejamos dudas, inquietudes, concluimos y nos despedimos. Reciban un saludo de bienvenida a esta cuarta y última conferencia web de la unidad número 4. Es muy grato que hagan parte activa y hagan uso de las nuevas herramientas que aporta la formación virtual. Esto pues ya sabemos que con el fin de tener un acercamiento que se constituye como un insumo fundamental para obtener éxito en el proceso de formación. Recuerden que tenemos 5 canales de comunicación: uno es a través del foro Dudas e Inquietudes, otro es a través de la bandeja de mensajería instantánea dentro de plataforma, igual que el foro. El tercer medio de comunicación o canal de comunicación sería el correo electrónico. El cuarto es vía WhatsApp y el quinto telefónica, llamada telefónica. Mis datos personales se encuentran dentro de los datos de mi perfil en la parte superior de la plataforma, donde se encuentra mi foto para quienes lo requieran. ¿Bien? Entonces espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al desarrollo del punto número 2 con relación a las actividades que hemos desarrollado a la fecha. Entonces hasta este momento en la actividad 1, o también denominada semana 1, se desarrolló un taller sobre estados financieros en donde se construyó un balance y un estado de resultados con unas especificaciones concretas, y adicional pues estaba para desarrollar una evaluación o prueba interactiva. Ya para la actividad de aprendizaje 2 o semana número 2, entonces se debió resolver un taller también titulado Análisis a los estados financieros, que consistía en al balance aplicarle el análisis vertical y adicional calcular el indicador prueba ácida e interpretarlo. Para la semana 3, las evidencias fueron una prueba, bueno, y de la semana 2, además del taller de análisis de estados financieros, una evaluación. Para la semana 3, entonces, también una prueba interactiva, una evaluación, y participar en un blog dando respuesta a una pregunta específicamente en cuanto a cuál de los dos qué significa para ustedes el punto de equilibrio y cuál de los apalancamientos utilizaría en caso de requerir liquidez. Bien, para esta semana número 4 tenemos como tema central el valor económico agregado, también denominado EVA. Bien, entonces vamos a definir lo que generalmente se dice en términos del EVA. Ese EVA o valor agregado de una compañía es la diferencia entre lo que ella vale como negocio y lo que valen sus activos, por lo que los famosos términos goodwill o buen nombre o prima se entienden con sinónimos de valor agregado. Entonces, el valor agregado, ¿qué es? Vuelvo y digo, lo que la empresa ha logrado como reconocimiento a su reputación, independiente del valor que valga de acuerdo a sus activos. Eso de rentabilidad, que generalmente se menciona que es igual al costo de capital, significa que si a futuro una compañía prometiera siempre generar una rentabilidad igual al costo de su capital, pues su valor como negocio en marcha no debe ser superior a lo que valen sus activos. Dicho de otra forma, eso significaría que la estabilidad del activo es igual al costo de capital. Retomando el EVA, definiéndolo como tal, entonces podemos conceptuar que es un método de desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una empresa. También podemos decir que el EVA es la cantidad sobrante después de cubrir todos los costos, incluidos los producidos por las fuentes de financiación de los recursos propios y ajenos usados. Este indicador financiero, que es muy importante, permite evaluar la decisión y establecer herramientas para invertir los recursos financieros de la empresa en aquellas áreas que contribuyen de manera directa en el valor generado por encima del costo de capital y los gastos. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues básicamente, cuando la empresa obtiene un EVA positivo,
Quiere decir que entonces está generando mucho más de lo que requiere para cubrir todos sus costos, incluyendo los de financiación y en términos de los recursos que ella ha utilizado para poder operar, ¿cierto? La obtención del EVA, el obtener EVA positivo, determina la verdadera rentabilidad de una empresa, de un proyecto o de un proceso. También sirve el EVA para medir la contribución o qué tanto se está incrementando la riqueza de los accionistas y pues obviamente su grado de satisfacción. ¿Cómo surge el EVA? Pues surge al comparar el valor de la rentabilidad obtenida por una empresa en un periodo con el valor del costo de financiación del capital requerido para poseer los activos utilizados. Generalmente el costo de financiación es el que se tiene que pagar cuando se obtienen créditos a terceros para poder apalancar, adquirir activos y obviamente operar y generar rentabilidad. Puesto que el EVA es el resultado obtenido una vez se han cubierto todos los gastos y se ha satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los inversionistas, se fundamenta en que los recursos que se usan por una empresa deben producir una rentabilidad superior a su costo. ¿Qué quiere decir? Que la empresa nace, cuando es con ánimo de lucro, pues con un fin específico. ¿Y cuál es? Pues generar rentabilidad. Que la empresa debe generar mucho más de lo que requiriera para cubrir todos sus costos y gastos, generar obviamente la utilidad para los accionistas. Es decir, el EVA va más allá de una simple utilidad, mucho más. Al calcular el EVA en un determinado ejercicio, si el resultado es positivo, se puede decir que la empresa ha obtenido una rentabilidad por encima del costo de los recursos utilizados. Es lo que se dice ha creado valor. Si al calcular el EVA el resultado es 0, significa que la empresa ha logrado únicamente la meta esperada. Es decir, en este caso, pues que la empresa está operando, está cubriendo sus costos, sus gastos y está generando una rentabilidad, pero no está por encima de lo que se espera, porque lo que se espera cuando se calcula el EVA es que la empresa nos muestre si lo que está generando es lo que necesita para operar, más una rentabilidad mínima y un valor adicional a eso. Y si por el contrario el EVA es negativo, significa que la rentabilidad ha estado por debajo de lo que exigen los accionistas, los dueños de los recursos, y por tanto ahí podemos decir que la empresa ha destruido valor. Cuando es positivo, ha creado valor. Cuando es 0, se ha logrado únicamente la meta. Y cuando es negativo, ha destruido valor. Entonces, hemos hablado en la anterior sesión en línea, estuvimos también hablando de la UOD, que es la utilidad operativa después de impuestos. Entonces, y como ya se planteó que esa utilidad operativa después de impuestos que una empresa debe generar es igual al valor de los activos multiplicado por el costo de capital, entonces tenemos esta fórmula. Vamos a hacer de cuenta que la utilidad operativa después de impuestos es 598. A esto le vamos a restar los activos, que está por 2.000, por el costo de capital, que es 0,208. Esto nos da los mismos 598, despejamos 2.000 por 0,208, nos da 416. Quiere decir que nos da 182 en este caso. El EVA es la diferencia entre la utilidad operativa después de impuesto que una empresa genera y la mínima que debería generar. La mínima utilidad que una empresa debe generar también se denomina costo por el uso de los activos, ya que es la cifra que recoge el costo de oportunidad para tenerlos en operación. Entonces, ¿cuáles son los componentes del EVA? Para poder hallarlo, debemos despejar los componentes. Entonces, ya lo mencionamos, la UODI, que es la utilidad operativa después de impuestos, se obtiene aplicando a la utilidad operativa de la empresa la tasa de impuestos como si no hubiera deuda sobre la cual aplicar intereses. La fórmula es utilidad operativa por 1 menos T. Ahora despejaremos o definiremos, como ya lo hemos dicho, qué son los activos netos de operación. Dice que serían iguales al valor del capital de trabajo neto operativo más el valor del mercado de los activos fijos. Entonces, cuando veamos la operación KTNO,
significa capital de trabajo neto operativo. Cuando vemos WACC, significa cálculo del costo de capital. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles activos se utilizan en el cálculo del EVA? Esta pregunta se plantea dentro del foro de esta semana número 4, entonces es importante tener esta respuesta en cuenta. Dice así, en cuanto a los activos que deben considerarse para el cálculo de la rentabilidad del activo en la fórmula del EVA, se dirá que estos son los denominados activos netos de operación. Estos son los que se utilizan en el cálculo del EVA. Entonces, aquí tenemos una imagen de cómo despejar el costo de capital. Dice que estructura del capital es igual a pasivos a largo plazo más el patrimonio. Recordémonos que, o acordémonos mejor, que pasivos es todo lo que la empresa debe y el patrimonio es el resultado, ¿no? Recordemos, tomémoslo desde la ecuación contable del balance, y es activos es todo lo que la empresa posee, pasivos es todo lo que la empresa debe y patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo. Que para que exista balance se debe dar la ecuación de que los activos, el activo como tal, me da un total y ese total debe ser igual a la suma entre el pasivo y el patrimonio. Bien, entonces hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta con respecto a esa estructura de capital. Dice que las empresas cuya única alternativa de deuda financiera sean los créditos de corto plazo. La deuda siempre es una fuente de financiación menos costosa que el patrimonio. Una vez escogida, esta estructura de capital no debería cambiarse y hay que tener en cuenta aumentos paulatinos en el nivel de endeudamiento. Entonces, básicamente, el EVA, ¿para qué nos sirve? Para determinar si la compañía ha creado valor, se ha mantenido o ha destruido valor. Recordemos que el EVA, básicamente, como nos definió aquí, determina la verdadera rentabilidad de una empresa. Mide qué tanta ha sido la contribución al incremento de la riqueza de los accionistas y, por tanto, pues, qué tan satisfechos están. Este índice o este indicador representa la cantidad sobrante después de cubrir todos los costos producidos por las fuentes de financiación de los recursos. Es decir, al final definitivamente del ejercicio, cuando ya todas las erogaciones se han aplicado, incluyendo también los intereses por o con ocasión a las fuentes de financiación. Recordemos que si al calcularlo nos arroja positivo, quiere decir, repito, que se ha creado valor. Si es 0, significa que únicamente se logró la meta esperada, y si es negativo, que su rentabilidad estaba por debajo de lo que esperan sus dueños o los dueños de la compañía. ¿Listo? Realmente es un tema muy sencillo. Las dos actividades que desarrollamos para esta semana número 4, una es una evaluación sobre el EVA y 2 es participar en un foro dando respuesta a 2 preguntas. Entonces vamos a mirar específicamente cuáles son las preguntas que nos plantea en este caso el foro. Permítanme, vamos a buscar acá la guía número 4. Bueno, recuerden que ustedes deben ingresar, no está, permítanme, listo. Entonces recuerden que siempre debemos entrar a la guía de aprendizaje. Ay, por Dios. Listo, acá dice claramente lo siguiente. Entonces tenemos la guía de aprendizaje, dice foro, importancia del EVA para la empresa. Dice que en este momento de aprendizaje es fundamental alcanzar el resultado, determinar el valor económico EVA a partir del análisis de la información financiera. Usted, como aprendiz, debe dar respuesta a las 2 siguientes preguntas. A mí también voy a compartir con ustedes pantalla. Listo. Entonces dice, las 2 evidencias a desarrollar para esta semana. Entonces, una es una evaluación, básicamente sobre conceptos del EVA, y la segunda actividad es participar en el foro. Participar ¿cómo? Dando respuesta a estas 2 preguntas. Primera, usted como analista de la empresa, ¿por qué utilizaría este método del EVA en su estudio financiero? Y 2, ¿cuáles activos se utilizan en el cálculo del EVA? Ya sabemos que son los activos netos de operación. Ahí ya prácticamente está la respuesta 2. Sin embargo, sería bueno que ustedes complementen, ¿no? Entonces tenemos ese foro y tenemos una prueba de conocimiento. Básicamente esas son las 2 evidencias
En la guía hay un wiki, dice Wiki Construyendo Valor. Wiki es una página web o un sitio donde varias personas participan y comparten información. Este no se debe desarrollar, solo se debe desarrollar el foro temático y la prueba de conocimiento. ¿Listo? Recuerden la importancia de que siempre que ustedes inicien una formación virtual, se guíen por las evidencias que están en el cronograma dentro de plataforma, siempre. ¿Por qué? Porque suele suceder que algunas veces nosotros modificamos porque de pronto, por ejemplo, de pronto en una de las semanas hay 3 evidencias y hay 2 muy parecidas, entonces nosotros lo que hacemos es eliminar una y dejamos una de las 2. Entonces puede pasar que en las guías ustedes encuentren más evidencias a desarrollar y cuando las vayan a desarrollar no encuentran por dónde desarrollarlas. La respuesta a eso es porque no está para desarrollar. Entonces ahí, ¿qué hacen ustedes para mayor seguridad? Se van para el cronograma, dentro de plataforma, descargan el cronograma y ahí aparece cuáles son las evidencias que se desarrollan para cada semana. ¿Listo? Bueno, con relación entonces a las actividades de cierre, es importante tener en cuenta que las evidencias, el plazo máximo para subirlas hasta el 6 de abril a las 11:59 de la noche, en razón a que a partir de ese momento se inicia el cierre administrativo para el día 8 publicar el anuncio con los aprendices aprobados. ¿Listo? También es muy importante tener en cuenta que los certificados pueden descargarlos a través de Betoa, la página como tal, 20 días en promedio después de haber terminado la formación, aproximadamente 20 días después. Puede ser que sea un poco antes, ya es que ustedes estén revisando cada semana a ver si ya está disponible. Es importante tener en cuenta que todos los resultados de aprendizaje deben estar aprobados para ser certificados. Y es importante tener en cuenta que el 100% de las actividades son recuperables. ¿Qué quiere decir? Que si usted entra y la desarrolla y no la aprobó, la puede volver a desarrollar. Para el caso de las evaluaciones, hay hasta 3 intentos. Para el caso de las otras actividades como los talleres, ustedes lo que hacen es que desarrollan el taller, lo suben a la plataforma, yo procedo a revisar y a calificar, entran a su libro de calificaciones, revisan la calificación. Si la tienen en A, significa que aprobaron. Si la tienen en D, significa que deben mejorar el desarrollo de la actividad, de la evidencia. Entonces revisen los comentarios que yo les hago, procedan a corregir y vuelven a subir el desarrollo de la actividad con las correcciones. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Invitarlos, por supuesto, también a seguir muy juiciosos, recibiendo formación. La idea es que todas las oportunidades de crecimiento hay que recibirlas. No podemos perder ninguna oportunidad en torno a cualquier tipo de conocimiento que nos ofrezcan, que quizás de pronto en este momento no sea tan necesario, pero les puedo garantizar que en algún momento de la vida lo vamos a requerir. En la vida todo se acaba, la juventud, la belleza, el dinero, hasta la salud, bueno, las relaciones. Lo único que queda y que no nos pueden quitar es lo que adquirimos a través del conocimiento. Felicitarlos por estar tan temprano, tan comprometidos, muy bien por eso, y exhortarlos a que continúen en este proceso de formación. Preguntarles si tienen dudas, inquietudes, los escucho. Es importante tener en cuenta, mis queridos aprendices, que ustedes deben entrar a plataforma, descargar el material y leer el material, ¿no? Ya, por supuesto, leyendo, revisando ejemplos, viendo videos, van quizás pues a tener mayor claridad sobre cómo se calcula y muchos ejemplos acerca de el EVA, específicamente que fue el tema central. Es importante también tener en cuenta que lo que hacemos en estas sesiones en línea es como una asesoría muy general, porque nuestro modelo pedagógico, digámoslo así, implica 80-20. ¿Qué quiere decir? Que 80% es trabajo autónomo y 20% es acompañamiento del instructor. ¿Listo? Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna duda, pregunta o inquietud? Si todo está claro, en señal de que todo está claro, entonces por favor les agradezco reacción, dedito arriba por favor, para dar por terminada entonces la sesión en línea. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Tatiana. Muchos éxitos, nos vemos pronto en otra formación. Cuídense mucho. Bendecida Semana Santa. Gracias. Excelente resto de día. Chao, chao.